Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por haber decidido pasar la tarde del sábado con el arte y la gastronomía en este auditorio, y gracias al Museo del Prado por la invitación. Hoy hablaremos de bodegones. Vamos a hacer un recorrido a través de un buen número de bodegones. Hablaremos de óleos que espero, cuando esta conferencia termine, puedan observar y comprender de otro modo, ver con otros ojos y observarlos con un mayor conocimiento. Sin duda, y dejando de lado consideraciones filosóficas como que aluden al espíritu, a la elevación del espíritu, elevación de los sentidos, como sostenía Hegel, el filósofo, el arte es aquello que produce belleza, que reproduce o representa la realidad, que crea formas, que expresa, que produce experiencia estética o incluso que produce un choque, como habrían dicho los teóricos de las vanguardias. El arte es una actividad humana que expresa el espíritu de la realidad misma a través del autor y apoyado en un material sensible, ya sea lienzo, escultura, catedral. El artista es el transmisor de la realidad y el resultado es la obra que nosotros llegamos a contemplar. Pero es bien cierto que cuando nuestro cerebro, o incluso nuestra alma, porque estamos hablando de una actividad humana muy elevada, es capaz de descodificar los rudimentos de la creación artística y sus porqués, la obra se nos presenta ya como algo más cercano, menos inaccesible, pasa a formar parte de nosotros de un modo más íntimo. Es aquello que oímos tantas veces o que incluso decimos, nos gusta lo que comprendemos, y esto nos pasa con todo en la vida, con los lugares, con las personas quizá menos, con la música, con el arte. Hoy hablaremos de bodegones y yo quiero que partamos de la comprensión misma del término, porque si yo preguntase qué es un bodegón, yo creo que más o menos todos sabrían decirme con diferentes palabras, ¿no? que casi además exactamente qué es lo que es. Un bodegón es una obra pictórica o también fotográfica, no debemos olvidar en este caso la fotografía, en la que se muestran objetos inanimados siempre en un espacio muy determinado, un espacio acotado, con principio y fin, lo podemos determinar muy bien. También se les conoce como naturalezas muertas, aunque hay autores o teóricos del arte que refieren que no es lo mismo hablar de naturaleza muerta o de bodegón, pero vamos a ponerlo en el mismo nivel. Naturalezas muertas, bodegones, e incluso en tiempos anteriores se les llamaba con ese nombre tan evocador de vidas silenciosas. Son flores, alimentos, objetos de la vida cotidiana, instrumentos musicales, animales muertos en un orden caprichoso dentro de ese espacio acotado que decíamos, y esto se remonta a muchísimos años atrás en el tiempo. Aquí tenemos, bueno, esto podemos decir que sea un bodegón, probablemente no es un bodegón. Los pintores o los decoradores de la tumba egipcia, esta tumba egipcia que tenemos aquí, no nos importa cuál es, una cualquiera, la mayoría estaban decoradas, estaban pintadas, como vemos aquí, y en esta tumba lo que observamos son alimentos. El hombre egipcio tenía un temor reverencial a quedarse sin alimento. Para ellos el alimento era algo más que aquello con lo que alimentar al cuerpo, era un alimento para el espíritu. Ya sabemos, y si no ya se lo digo yo ahora, que los egipcios vivían siempre con el temor a que uno de sus dioses, que era el Nilo, el río, no tuviese una crecida considerable, dejase las orillas bien empapadas de agua y creciese la cosecha, ¿no? Eso era ya un año catastrófico para todo el mundo. Entonces, para ellos el alimento era muy importante e incluso lo representaban en las tumbas, como estamos viendo aquí. Sus escenas funerarias también incluían animales vivos, personas, con lo cual evidentemente no estamos hablando de un bodegón, pero sí que estamos rastreando ese origen de lo que pudo ser el bodegón en sus comienzos más primigenios. La visión de la vida y la muerte de un egipcio, la muerte era la continuación de la vida, les permitía confiar ciegamente en que cuando el difunto volviese a revivir dentro de su tumba, encontraría ese alimento también redivivo y podría alimentarse tanto físicamente como espiritualmente. Es decir, era la representación en bodegón, digamos, entre comillas, era una necesidad física realmente, porque esto iba a convertirse en algo real de lo que podían alimentarse, y también espiritual. Estamos rastreando los orígenes del bodegón
evidentemente no podemos poner en boca de un egipcio, ni siquiera en su mente, que estuviese pintando un bodegón, pero estamos yendo un poquito hacia atrás en el tiempo para entender un poquito la evolución de todo lo que vamos a ver posteriormente. Los griegos llevaban en sus escenas gastronómicas la mímesis a los más altos estadios de sofisticación. Aristóteles fue el primero que habló de mímesis en su obra escrita y era la copia literal de la realidad. Eso era el objetivo final del arte para los egipcios, perdón, para los griegos. Es decir, el arte tiene que ser equivalente al original. Hay una fábula, una historia, podemos tomarlo como que tiene una parte real y quizá otra añadida, que nos cuenta Plinio el Viejo en su Historia Natural y nos habla de los pintores Ceusis y Parrasio. Ceusis era un pintor muy considerado en la época y él pintó unas uvas, y les hablo de esto porque lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla que les voy a dar. Vamos a ver uvas por todas partes, ya verán. Estas uvas eran tan sumamente realistas que los pájaros se acercaban a picarlas y eso era algo de lo que él se vanagloriaba, era capaz de imitar hasta tal punto el original que engañaba a los pájaros. Pero había otro pintor no tan considerado, se llamaba Parrasio, y él lo que hizo fue pintar un telón, se suponía que sobre una escena que había detrás. Ceusis quiso ver lo que había pintado Parrasio e intentó correr esa tela que él había pintado. Entonces se dio cuenta de que él había superado porque él había engañado a los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era el gran artista. Esta fábula o esta historia que nos cuenta Plinio aparece a lo largo de la historia del bodegón y de la historia del arte en un montón de representaciones y yo he intentado que hoy aparezcan varias para que ustedes lo puedan ver la importancia que tiene el mundo antiguo en la formación de los pintores a lo largo de los siglos. Aquí estamos viendo una ánfora micénica de más o menos el 1200 a.C. y aquí vemos la representación de un pulpo. Podemos decir que el posible antecedente de la pintura de bodegón en Grecia es la pintura sobre cerámica. Pero el bodegón, sin ninguna otra pretensión más que mostrarse como algo decorativo y algo bello, aparece en Roma. Tenemos muchísimos ejemplos de bodegones, sobre todo si nos acercamos a Pompeya o Herculano, esas ciudades que fueron sepultadas por la lava del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Esa lava permitió la conservación de muchos edificios públicos y viviendas privadas. Y esta es una representación en la que pues vemos unas ánforas metálicas, vemos unos paños, vemos unos panecillos, vemos unos alimentos sencillos, pero que entendemos que no formaban parte de la dieta de cualquier romano de la época, sino que eran casas de personajes pudientes. Podemos tener acceso a estas imágenes porque se han conservado, como les decía, gracias a la lava del volcán, que fue lo único bueno que tuvo el tema de la erupción. Aunque el bodegón como género pictórico independiente aparecerá en el siglo XVII. Todo esto que hemos visto hasta ahora fue un recorrido pues en el que algunos autores explican un poquito el porqué de pintar elementos, de alimentos, flores, como les decía antes, instrumentos musicales, en unos espacios acotados, rastrean el origen incluso en las tumbas egipcias. No podemos decir que sean bodegones, pero sí que son, en cierto modo, precursores. Aquí estamos viendo, en este retrato de Petrus Christus, estamos viendo a una pareja de novios que se acercan al taller del orfebre. Imaginamos que se acercaban pues, a encargar sus alianzas o a encargar algún detalle, alguna joya para la novia, que la vemos ahí. ¿Podemos entender esto como bodegón? Bueno, pues este óleo es un ejemplo de transición ya entre lo religioso y lo secular. Los objetos de las personas están representados de una manera minuciosa, de una manera muy perfecta, aunque todos los objetos que aparecen son profundamente simbólicos. Durero, con sus grabados, o Leonardo, con sus estudios incansables sobre la naturaleza, frutas, animales, son puente a un estilo que se popularizaría y se establecería ya por completo, como les decía antes, en el siglo XVII. Pero no podía terminar este repaso antes de hacer el repaso que vamos a hacer hoy, que son 10 obras del Museo del Prado, por los que navegaremos entre el bodegón y la historia del bodegón en las salas del museo, sin hablar de mi pintor favorito, quizá el mayor pintor de todos los tiempos, Caravaggio.
Él fue la inspiración de mi primer libro, Pasteles con Historia. Caravaggio nació en Milán en 1571, tuvo una vida terrible, una infancia de orfandad, de privaciones, de pobreza. Llega a Roma con 20 años en 1592 para convertirse en el mayor pintor de todos los tiempos. Su cesto con frutas de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, aquí vemos el cesto y aquí vemos el... Me dijeron que de aquí porque, a ver, aquí vemos la portada del libro y aquí estamos viendo el cesto de la Ambrosiana. Nosotros para el libro intentamos basarnos pues, casi al 100% en los colores, en el fondo, en la disposición de las frutas, de las hojas, pero hemos cambiado el cesto por un pastel, por un bizcocho. Tienen el libro en la tienda del museo, cuando salen, tienen la tienda muy cerquita, por si tienen interés en echarle un vistazo. No solamente hablamos de Caravaggio, hay mucho arte dentro del libro, además de muchos pasteles. Este cesto de frutas y de hojas, este cesto, este primer bodegón de la historia del arte occidental, ha sido considerado, como les digo, el primer bodegón al que podemos llamar como tal. Los italianos de la época trabajaban en las bottega, que eran, digamos, bueno, una especie de bodega, ¿no? Como llamaban ellos a los estudios en los que ellos pintaban, a los lugares en los que desarrollaban su actividad artística. Quizá de ahí algunos autores hayan visto la derivación al término bodegón, de las bottega italianas. Aquí vemos hojas y frutas ejecutadas de una manera extraordinaria con una técnica, bueno, pues es una auténtica obra de arte, ¿no? Estamos viendo uvas, aquellas uvas de las que les hablaba, de Ceusis y Parrasio. Evidentemente Caravaggio conocía la historia, había leído a Plinio, y él también quiso pintar unas uvas que engañasen a los pájaros. Son perfectas, aunque este bodegón también tiene muchísima parte simbólica, cosa que iremos viendo que a partir del siglo XVII se va diluyendo. Vamos dejando de lado el simbolismo religioso para centrarnos en simplemente representar la riqueza de las personas que encargaban los cuadros. Este primer bodegón está convertido en el sujeto del cuadro. No hay personas, no hay nada más que un cesto con frutas y hojas. Nos representa un tempus fugit, nos representa la caducidad de todo lo material. La tentación y el placer que simboliza la manzana convive con la vida eterna que simbolizada por la granada. Las hojas frescas conviven con las hojas marchitas. Esto nos habla del carácter efímero de la vida, de que todo lo que es bello y joven y lozano acaba siendo pues, todo lo contrario. Y eso nos ocurre a nosotros. También quizás sea una contraposición de los placeres a lo que pueden llevar, ¿no? a la degradación más absoluta. Es decir, este bodegón es mucho más que una brillante acumulación de frutos contenidos en un espacio definido. Esa fue la definición que dimos al bodegón. Pero hoy, además de hablar de bodegones, vamos a hablar de gastronomía y de cómo ambos, imbricándose en unas representaciones que exaltan los sentidos, superan el hecho de la gastronomía como mero alimento. Si el arte es la expresión creativa de la espiritualidad del hombre, la gastronomía también puede experimentarse y sentirse a través de la mirada. En estas narraciones sin palabras, que son los bodegones, el arte interpreta la relación entre el alimento y el hombre a través de los siglos. Y es que el postureo comenzó mucho antes de Instagram, por lo que vamos a ver a partir de ahora. Vamos a comenzar un recorrido por 10 obras del Museo del Prado, 10 óleos que yo he elegido para intentar hacerles entender esa evolución de la que hablamos ahora, someramente yendo muy atrás en el tiempo, pues tan atrás que nos hemos ido al año 3000 a.C., y que con orígenes y fechas muy diversos nos hablan de esta evolución de la gastronomía en Países Bajos, en Italia y en Francia, y todo sin salir del museo. Comenzamos por un óleo muy conocido, obra del italiano Botticelli. Esta obra está expuesta en el Museo del Prado. Son 4 tablas, de las que el museo posee 3. La cuarta está en una colección privada en Italia. Esto, en un principio se pensó que quizá, lo estamos viendo así aquí, pero realmente son unas tablas de madera, está pintado al temple sobre madera,
y algunos críticos en un momento determinado hablaron de las 4 caras de un arcón de bodas. Era costumbre a las novias de la época, a las novias pudientes, no a todas desde luego, entregarles unos arcones ricamente decorados para que llevasen su ajuar. Las tablas son demasiado grandes para formar parte de un arcón, así que bueno, pues está casi consensuado que era una espaliera, es decir, eran unos paneles pintados que se encastraban en las paredes de madera de las casas de cierto postín en Florencia y que además servían para mantener la temperatura de las salas, ¿no? Las conservaban calientes. En esta serie, en estas 4 escenas que no podemos ver en el museo más que 3, nos faltaría la 4ª, la boda, Botticelli ilustra la 8ª novela de la 5ª jornada del Decamerón de Giovanni Boccaccio y tiene un nombre, se llama El infierno de los amantes crueles. Parece que fue un encargo de Lorenzo de Medici para regalárselo a Janoccio Pucci, que se casaba con una chica de la familia Vini. Es decir, eran 3 familias muy importantes de la Florencia de la época. Luego les hablaré de que aparecen los escudos de las 3 familias. A pesar de que eran 3 familias muy importantes, los Medici realmente eran pues los dueños de Florencia, ¿no? Botticelli ya era por aquel entonces, estamos hablando del año 1483, muy pronto les decía el bodegón. Podemos hablar de bodegón a partir del siglo XVII y aquí estamos en el siglo XV, ¿eh? Pero bueno, vamos a rastrear también un poquito el origen dentro del museo. Parece que Botticelli era un personaje importante. Entonces, pues él aceptaba encargos, pero no los podía ejecutar él. Tenía un estudio con personas a su cargo a las que él les decía cómo tenían que pintar. Parece que la distribución de las imágenes, la elección del tema, sí que fue decisión de Botticelli, pero el resto quizá no. En este panel, que es el que vamos a ver hoy, el panel del banquete, quizá la figura desnuda que vemos aquí y la novia, a la que vemos aquí por su singularidad, porque tiene los rasgos de su rostro están muchísimo más detallados que los del resto de los personajes, y esta figura, porque tiene una altísima calidad, quizá pudieran salir de mano del pintor de Botticelli y el resto pues formar parte del taller, ¿no? El taller lo hubiese ejecutado. La historia está narrada, como les decía, en 4 paneles y cuenta el sufrimiento de Nastagio de Ilionesti, que era un joven enamorado de una mujer de Rávena. La mujer de Rávena es la novia que les decía antes y Nastagio es este señor que está aquí. Como era de esperar, ella no le correspondía, porque si no, no hubiese habido ni cuadro, ni historia, ni nada. Y entonces Nastagio pues, decide que se va a instalar en un bosque cercano a Rávena y estando allí pensando qué podía hacer él, aparece este señor de aquí, que se llama Guido degli Anasti, y ve que está persiguiendo a una mujer hasta que le da muerte y cuando por fin la mata le entrega pues, de todas sus vísceras a los perros. Bueno, es una escena horrorosa, él está ahí horrorizado. Y entonces le pregunta a Guido y le dice, ¿pero qué estáis haciendo? Entonces él le cuenta que esta mujer, que tampoco le correspondía a él en su momento, hizo que él se suicidase por amor, ¿no? Se suicidó y por el rechazo de esta mujer. Y ella pues, fue condenada al infierno por indiferencia. Entonces fueron condenados a repetir esta escena todos los viernes de cada semana, tantos años como meses ella lo hubiese rechazado a él. Entonces tenían para mucho tiempo y todos los viernes hacían lo mismo. Entonces en este momento Nastagio, que decíamos que era este de aquí, vio el cielo abierto y dijo, voy a llevar yo a esta mujer que me gusta y a toda la familia para que vean lo que pasa si te rechazan. Entonces aquí se talaron árboles, como ven, se montaron unos palios, se montó un banquete y los invitó a todos un viernes por la tarde. Y en ese momento pues pasaba otra vez Guido con la señora esta que estaba muriéndose todos los viernes, los perros, todo. Y claro, la novia que estaba allí horrorizadísima, en cuanto vio la escena, pues ya cambió de actitud y dijo que ya estaba dispuesta a la boda y a lo que hiciese falta. Y
lo que observamos es que todas las figuras están exaltadas, están asustadas, está retratada la escena en el momento en el que aparecen los personajes, estos tan luctuosos, y ellos estaban comiendo, estaban en el momento de los postres. Aquí vemos la mesa del banquete. Los elementos han caído al suelo. Aquí observamos el bodegón que podemos encontrar en esta escena, ¿no? Es esta mesa en forma de L de banquete. Observamos aquí también instrumentos musicales. Aquí hay una flauta, hay diferentes instrumentos, hay pequeños recipientes de cristal muy fino, platos que caen al suelo, cubiertos. No observamos gran cantidad de alimento, pero aquí todavía vemos algo. ¿Podemos estar hablando de bodegón en esta escena? Pues es muy posible que no. Pero los elementos del banquete hablan de la riqueza de las familias de las que les hablaba. El escudo de la familia Medici está en el centro y a los lados tenemos los otros dos escudos de la familia Vini y la familia para la que fue encargada esta obra. Las viandas y los recipientes retratados aquí con máximo detalle se convierten en uno de los elementos importantes de la composición, aunque no podemos hablar de bodegón propiamente dicho, pero sí de un precursor cercano de lo que empezaría a significar en Italia ya desde el siglo XV. Cambiamos de lugar, nos quedamos en el museo, pero nos vamos al norte de Europa y aquí tenemos una obra muy conocida. Es La Mesa de los Pecados Capitales de El Bosco, una obra datada alrededor del año 1500, estamos hablando de comienzos, muy comienzos del siglo XVI, todavía no estamos metidos de lleno en época de bodegón. Este es el artista más lejano e inaccesible dentro de la pintura flamenca. Esta obra fue adquirida por el rey Felipe II. La mayoría de las obras del museo pertenecían a las colecciones reales y ahora forman parte del museo. Esta fue añadida a las colecciones reales por Felipe II. Él fue uno de los más insignes coleccionistas de la obra del Bosco. Y personajes cercanos al rey, a Felipe II, como Fray José de Sigüenza, fueron de los primeros críticos de su obra. Fray José de Sigüenza dijo del Bosco: la diferencia que hay entre la pintura de este hombre y la de otros hombres es que los otros pintan al hombre como es por fuera y sin embargo él los pinta como son desde dentro. Esto denotaba una clara psicología en la obra del artista flamenco y no solamente eso, sino que ya los críticos de la época ya lo veían así. El Bosco jamás databa ninguna de sus obras, entonces claro, eso hacía muy complicado. Ni siquiera se sabe cuándo nació él, ¿no? Entonces esto llevó a encendidas discusiones entre los críticos de su obra. Se admite más o menos el año 1500 para hablar de la Mesa de los Pecados Capitales. La Mesa de los Pecados Capitales es cuadrada, a pesar de que el círculo sea el que domina la composición. Es una mesa con sus patas, es decir, era para colocarse encima, para colocar cosas encima realmente. Vemos que este círculo nos remite a la imagen muy de la época del ojo de Dios. Dios está en la escena observando todos los pecados que tiene alrededor y es la única posibilidad de redención. Los 7 pecados se representan en las 7 escenas que tenemos alrededor como una rueda. Estos 7 pecados no han cambiado desde entonces, son los mismos: ira, soberbia, lujuria, pereza, gula, avaricia y envidia. En los 4 ángulos libres de la mesa tenemos las postrimerías. Y aquí se representa la muerte, el juicio final, el infierno y la gloria. De ellas, la más interesante es la del infierno, que la quiero señalar bien. En él vemos cómo los demonios castigan al hombre de 7 modos distintos, para seguir con los 7 pecados capitales. Una vez por cada pecado capital, porque seguro que los cometieron todos. Pero vamos a centrarnos en la escena de la gula. Es una, ¿la identifican por ahí? Está al revés, vamos a colocarla para que no tenga nadie que hacer escorzos, solamente los que veamos. Aquí tenemos la escena de la gula. La escena de la gula es fantástica, es una escena costumbrista, representa una estancia sencilla de una vivienda de la época. Esta escena consta de unas figuras, vemos que son 4, están sentadas alrededor de una mesa.
En esta escena podemos ver unos elementos que bueno, pues nos indican en qué época estamos y nos hablan de, bueno, pues de que estos personajes son pecadores a la enésima potencia. Aquí tenemos un cuadro, perdón, un sombrero de caza, que nos da la idea de que, por lo menos el personaje, imaginamos que es el padre de este niño obeso que está pidiendo comida sin parar, a lo que su madre responde, no dice que no, está trayendo más, el banquete aún no se ha terminado, probablemente fuese cazador y están comiendo lo que este hombre llevaba a casa cazado con sus propias manos. Aquí tenemos un hogar, un fuego, una salchicha que se está asando. Aquí tenemos un inodoro, que es necesario para la escena que se está desarrollando. Y tenemos unas figuras que nos hablan de la sencillez, de la pobreza. Aquí vemos cómo este personaje asoman sus dedos por su calzado también al niño. Sin embargo, la gula le consume, le puede, está bebiendo vino de una manera, bueno, pues se está bañando, literalmente. El personaje femenino porta una bandeja cargada de viandas y los personajes muestran en sus rostros, vemos los rasgos de la depravación, incluso no se salva ni el niño, ¿no? Es un niño obeso que está continuamente demandando más comida. El caos, el desorden, se representa como un reflejo del entorno que acompaña a aquel que ha caído rendido ante el pecado. Pero es la comida la protagonista de la escena, en este caso. El pan, la carne, el vino, los cuchillos, los platos sencillos, nos hablan de personajes humildes. Pero los alimentos están representados con mucho detalle. Vemos el pan, vemos la carne, vemos los animales asados vivos. ¿Podemos hablar de un bodegón cuando nos referimos a esta escena? No, muy probablemente no. Toda ella es una simbología en sí misma. Estamos hablando de la gula. Pero el Bosco ya retrata con maestría todos y cada uno de los elementos que la componen, porque realmente es la comida la protagonista de esta escena, ¿no? La que nos habla, la que nos simboliza este pecado del que estamos hablando, la gula. Vamos a cambiar completamente de... Bueno, vamos a ir de lo profano a lo religioso, a una escena, pues, bueno, una última cena. La última cena de Agostino Carracci. También podemos observar este óleo en el museo. Este autor, junto con su hermano Aníbal y su primo Ludovico, son el pilar de la Academia de Bolonia. Unos pintores manieristas, que es como se conocía, la pintura manierista es como se conocía antes a lo que ahora conocemos como pintura barroca. Este estilo, en contraposición al salvajismo de Caravaggio, encontró un gran eco en el ambiente ultra religioso de la Contrarreforma y fue denominado clasicismo boloñés. Esta obra, que podemos ver en el museo, es una de las mejores obras. Una última cena retratada con mucha mesura, con mucho decoro, muy del gusto de la época, del gusto de los clérigos y los teóricos, formados a la sombra del Concilio de Trento. Este estilo canónico, pues es una última cena muy canónica, nos representa a Jesús en el centro de la composición, que casi parece exhalar una luz, ¿no?, que nos indica que es la figura principal. Está escuchando de manera un poco ensoñadora las conversaciones que se desarrollan a su alrededor, lo que le están contando. Esta distribución tan canónica se rompe un poquito por el escorzo de esta figura, que está recogiendo panes en primer término, y por esta mesa, este perrito que tenemos aquí, y esta mesa adornada con un paño sencillo, unos elementos de cristal, unas figuras muy sencillas, los nudos del mantel que nos hablan de la humildad de la escena que se desarrolla aquí. Y, de nuevo, la comida, los alimentos bien retratados, pero estamos hablando, evidentemente, como decíamos, de una escena muy canónica, con lo cual no nos pueden representar nada más que el cordero pascual, las uvas y el pan. El pan de ácimo tiene poco, si se fijan, ¿no? Es un pan ya más de la época. Estamos hablando de 1593. Platos sencillos, elementos escasos, que permiten que centremos la atención en las figuras, que es realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que consideraban entonces que es lo que tenemos que hacer. Este es un bodegón que no pretende ser bodegón.
y, sin embargo, presta mucha atención a los alimentos, pero eso sí, tal y como lo retrataba el Nuevo Testamento. Vamos a dejar ya un poquito lo que es el precursor del bodegón y nos vamos a centrar ya casi, nos vamos ya a meter de lleno en el bodegón propiamente dicho. Este bodegón de caza, hortalizas y frutas de Juan Sánchez Cotán, de 1602, muy comienzos del siglo XVII, es una obra maestra. Este óleo lo pueden observar en el museo, como todos los que estamos hablando. Recuerdan que hace un rato hablábamos del cesto de la Ambrosiana y de Caravaggio. Analizaremos este cuadro basándonos en que Sánchez Cotán conocía la historia de Ceusis, la historia de Parrasio y conocía también la obra de Caravaggio. El bodegón de Caravaggio, las uvas de Ceusis, las podemos ver aquí retratadas. No tenemos uvas, tenemos mucho tenebrismo, pero no tenemos uvas, pero sí que tenemos unos elementos y una manera de disponerlos que cuando les cuente cómo lo hizo Sánchez Cotán van a entender que sí que conocía la obra y que al final no hay nada realmente original, sino que la historia del arte nos ayuda a ir entendiendo la evolución desde el comienzo hasta incluso el día de hoy. Sánchez Cotán es un pintor español situado en Toledo. Lo que hacía Sánchez Cotán en Toledo pues era pintar. Él era un pintor profesional. Pero a sus 42 años, en 1603, deja la ciudad y se traslada como lego a la Cartuja de Granada. Como lego quiero decir que no era religioso, llevaba barba incluso. Digamos que él se dedicaba a lo que se dedicaban todos los legos en estos momentos, ¿no? a hacer eran los chapuzas de la época, con todos mis respetos. En el momento en el que Cotán pinta sus bodegones, aunque no solamente pintaba bodegones, también pintó pintura religiosa, aún no ha comenzado la industria del bodegón que se podrá vivir en el norte de Europa a partir de unos 10-15 años después. Digamos entonces que este es un precursor del bodegón español, que existía como categoría, aunque aún no tenía terminología. Sánchez Cotán, sabemos de él que él vendía sus obras y que tenía un dominio absoluto sobre sus obras. Los pintores de esta época, muchos de ellos, y en muchos detalles de sus cuadros, de sus composiciones, pintaban con, no vamos a decir que eran calcos, sino que eran detalles, cartones que ellos recortaban para pintar exactamente igual algunos elementos en otras composiciones. Si un nuevo cliente le encargaba una obra muy parecida a una que le había visto a un amigo en casa, que le había gustado, pues lo que quería era que fuese no parecida, sino exactamente igual. Entonces, algunos de los elementos de este cuadro, este cardo, está representado en otras obras de una manera exacta. Es decir, eso nos da idea de que se utilizaban calcos y se utilizaban piezas de cartón para volver a repetir algunas de las imágenes sin tener que hacerlas de nuevo, de hecho. No había que rehacerlo, sino que se podía copiar. Autores foráneos y anglosajones han considerado, porque muchas de las obras de Cotán están en museos americanos, han considerado que este era un pintor, se han hecho lecturas muy descabelladas sobre este artista. Se le ha considerado un personaje simple, un místico pío, sin embargo era un personaje muchísimo más sofisticado. Debemos encajar su obra en la de un autor, como les decía, que conoce a los clásicos, que entiende la perspectiva, que utiliza la mímesis, lo que les hablaba cuando les hablaba de Grecia, esa mimesis aristotélica, la imitación 100% fidedigna de la realidad, que es lo que vemos en esta obra. Y sin embargo, estos autores americanos o estos críticos pues, veían una representación religiosa en este cuadro. Entendían que estas zanahorias que vemos aquí abajo eran los clavos de la Pasión de Cristo. Entendían este cardo, pues como el cardo borriquero pues tiene espinas, pues también como la corona, ¿no? Es decir, veían casi a Cotán como más que pues, un pintor, un creador de jeroglíficos religiosos, ¿no? Y si algo hacemos los historiadores, hay muchísimas normas para los historiadores, pero una de ellas es no mezclar categorías. Entonces no podemos ver este cuadro como un jeroglífico religioso, sino como un bodegón
como un bodegón al que le basta la fuerza visual como razón de ser para ser creado. En una ventana simple, envuelta en sombras, vemos elementos que entran y salen de la escena. Ustedes recordarán las pinturas academicistas de Rafael, por ejemplo, en las estancias del Vaticano, en las que vemos como algunas figuras entran, otras salen, sin embargo, es una pintura absolutamente plana. Lo mismo estamos observando aquí. El cardo sale de la escena, las zanahorias también, y hay algo que Cotán hacía mucho en sus cuadros, y es que los elementos que aparecen colgados en la parte superior, el autor no nos permite ver de dónde están colgados. Se representan como una escenografía en la que el impacto visual es suficiente. A él no le interesa que sepamos mucho más. Esto tiene que colgar de algún sitio, evidentemente, pero no nos cuenta de dónde. Este cuadro, en 1991, costó al Museo del Prado 450 millones de pesetas. Hoy alcanzaría un nivel y un valor incalculable, imagino. Es el precursor del bodegón español en una de sus obras más importantes. Nos vamos ahora al norte de Europa. Y aquí tenemos una mesa con mantel, así se llama el cuadro, y está pintado por una mujer. Esta autora es Clara Peters. Esta obra es de 1611. Clara Peters es una rara avis en la pintura flamenca del siglo XVII. Quien fue la autora es algo sobre lo que los críticos aún no se ponen de acuerdo. Probablemente formase parte de una familia de artistas. Probablemente pintase bodegones porque era una mujer. Las mujeres no tenían acceso a las academias de pintura, ellas no podían aprender lo mismo que los hombres. Entonces les dejaban pues, lo sencillo, lo que tenía poco valor, ¿no? Pinta bodegones, que eres una mujer. Sí sabemos que entre 1607 y 1621 se le atribuyen 40 obras enmarcadas y firmadas. Estamos hablando ya de un género, el del bodegón, con un público interesadísimo, y no solamente con público, sino con marchantes de arte. En la zona, en los Países Bajos, en Amberes, había marchantes de arte que se dedicaban a poner en contacto a los clientes con los pintores. Es decir, esto era ya un negocio redondo, el del bodegón. Clara no se conformaba con pintar pues, los elementos más habituales del bodegón, las flores, los instrumentos musicales. Clara iba un paso más allá, bueno, iba varios más allá. Y en este bodegón vamos a ver muchos de ellos. Este bodegón implica que quien se lo haya encargado a sus clientes eran personas pudientes de la época, evidentemente. Las aceitunas y las naranjas eran elementos importados en Amberes, que se sepa. No había ni naranjas ni aceitunas. Esto se importaba del sur de España, esto se importaba del Levante, con lo cual estamos hablando de la mesa de una familia pudiente. Estamos hablando de faisanes, también pues, alimento no al alcance de cualquiera. Estamos observando unas figuras de alabastro, un salero de peltre. La sal era un bien escaso y muy preciado en la época. Estamos viendo también un cristal tallado finísimo para los vasos de licor, y estamos viendo un pastel que, observando ese color que tiene en los extremos, observando ese enrejado ya propio de bueno, pues un maestro pastelero con una cierta entidad, pensamos ya que bueno, probablemente fuese un pastel hecho con mantequilla y que se empezase ya la industria de la pastelería con esas influencias de la pastelería francesa, italiana, estuviese llegando ya al norte de Europa. Probablemente fuese un pastel de mantequilla, probablemente fuese un pastel dulce, aunque en estos pasteles en la época también se rellenaban en muchos casos de elementos salados. Pensamos que era un pastel dulce. Bueno, yo quiero pensar que era un pastel dulce, me hace más ilusión. A Clara se le llamó también la pintora del selfie. En este cuadro no vemos mucho selfie, pero bueno, yo les voy a decir que los pueden observar en el museo. Si rastrean la obra de Clara, la van a ver a ella. Este cuadro aparece firmado en el mango del cuchillo. Aquí aparece su nombre perfectamente. Quizá deberíamos haber ampliado un poquito la imagen para que lo viesen bien, pero yo les aseguro que aquí aparece el nombre de Clara. Y en la copa tallada vemos un reflejo de una ventana y también se intuye un brazo ligeramente alargado, ¿no? Esto tiene ahí un poco de eco del matrimonio de Arnolfini, las imágenes representadas en
en el espejo que veíamos detrás de las figuras. En muchos de sus cuadros se retrata a ella misma. Anima al espectador a reconocer su existencia y observar el cuadro sabiendo que ese perfecto cromatismo, esos trazos maravillosos, han sido obra de una mujer. Afortunadamente hemos avanzado mucho en esto, no tenemos que reafirmarnos de esta manera. En este óleo nos encontramos ya ante un ejemplo de bodegón 100% enmarcado en un estilo y en una definición. Es un bodegón 100% flamenco y un bodegón, además, pintado por una mujer que era una artista y de la que hay varios cuadros en el museo. Les animo a que las visiten y que la busquen a ella en las figuras pequeñitas, en los cristales, en las ventanas, para que la vean. Nuestra siguiente obra es una obra universal. Estamos hablando de una obra de Velázquez. Todos la conocerán, Los borrachos. Podemos llamar bodegón a esta obra universal de uno de los mayores genios de la historia del arte. Quizá no sensu stricto, pero la vamos a utilizar como punto de partida para contraponer esa riqueza de la que les hablaba en Amberes a la pobreza que había en España en el siglo de oro. ¿Ustedes se imaginan que le dijesen a alguien de la época que vivía en el siglo de oro? Pues si ellos hubiesen dicho de siglo de oro, nada. Solo lo habréis dicho después porque mientras lo vivíamos de oro no tenía nada esto. En nuestro país el grueso de la población comía muy poco y muy mal. Esa intrahistoria de la que nos hablaba Unamuno se plasma en los bodegones españoles. Aquí la podemos ver. Retrata las dificultades de la época. Velázquez ejecuta este cuadro en vísperas de su primer viaje a Italia. Sabemos que Velázquez tenía amistad con Rubens y Rubens en aquellos años estaba en España. Yo utilicé esta obra en mi libro Pasteles con Historia y yo añado a esta obra un pastel de vino tinto. Yo me inventé una historia para novelar el por qué Velázquez había elegido a un Dioniso y había elegido a unos personajes, pues digamos, muy castizos para esta composición, una composición extraña, ¿no? Pero hoy no les voy a contar historias que se me ocurrieron a mí para escribir en el libro, sino que les voy a hablar de lo que los críticos nos cuentan. Fue su primera obra de carácter mitológico, sabemos que después pintó más y también los tenemos en el museo. El dios Dioniso está en el centro de la composición. Su piel, de un tono muy claro, muy blanco, nos indica que es la figura principal. Sin embargo, no está situada en el centro de la composición, no importa. Es la figura principal de la composición. Tiene unos efebos, a uno lo está coronando, no sabemos muy bien quién es este personaje. Este efebo que tenemos aquí, él tiene un rostro maravilloso. Está también coronado con hojas de hiedra, o quizá de vid, no. Y aquí a la derecha tiene a este grupo de personajes que representan la España más cañí. No sé si la de la época era muy cañí, pero bueno, para nosotros son muy cañís. Rostros desgastados, dientes mellados, expresiones pícaras, nos hablan de una vida y de un país en el que la vida difícil era la vida habitual. El exceso de vino que domina la escena era algo excepcional. Se bebía agua, pero el agua era peligrosa. Había que mantenerla muy bien para que no estuviese contagiando enfermedades, sobre todo de tipo intestinal, ¿no? Entonces era más seguro tomar vino, pero no todo el mundo podía acceder al vino. Aquí Velázquez, en estas jarras que sostienen los personajes, en las jarras que vemos aquí abajo, vemos el virtuosismo del autor y vemos, nos retrotrae, estas jarras, estos recipientes, nos retrotraen a su época sevillana. El tema mitológico está tratado de manera terrenal y nos ofrece una imagen de un momento muy difícil de nuestra historia. En aquella época, ¿qué se comía en España en el siglo de oro? No tomábamos faisanes ni nos importaban nada de otros sitios, por lo menos al grueso de la población, cereales, verduras, los frutos que daba la tierra, sobre todo la cebolla, el omnipresente pan caldeal, la famosa olla que se convirtió en el plato estrella. Esa era la dieta habitual de un personaje del siglo de oro español. Los personajes, daba igual de qué estrato social fuesen, eran retratados por Velázquez en cada una de sus composiciones con una extraordinaria honestidad y se les dotaba a todos y a cada uno de ellos de una dignidad
muy individual y también muy común, no importaba de dónde hubiesen salido, eso era algo que también hacía Caravaggio. Sus ropajes, sus gestos, sus jarras nos hablan de la totalidad de una época, y eso es algo que solamente un genio puede conseguir. En este bodegón, que también podemos observar en el museo, este bodegón con sirvienta, aquí introduce un elemento vivo, que es la sirvienta. Bueno, no solamente la sirvienta, hay dos vivos más. Aquí tenemos un mono y aquí tenemos un loro. Este bodegón flamenco, que el museo guarda en sus salas, es una obra de Frans Snyders de 1633. Ya es un bodegón 100% típico de los Países Bajos. Esta obra entra en las colecciones reales en 1636, regalada a Felipe IV por el marqués de Leganés. A la clientela de Snyders le gustaba ver retratada la opulencia en la que vivían. En esta obra no es la figura humana o los recipientes los protagonistas de la escena, sino que son los alimentos esos protagonistas. Esa sirvienta sostiene una jarra. Vemos que las líneas de fuga van hacia todas partes, ya no sabemos para dónde mirar, ¿no? La opulencia del alimento inunda toda la escena. ¿Y aquí qué estamos viendo, si se fijan? Un cesto con uvas, que casi domina la composición, las uvas de Ceusis, y el cesto de Caravaggio. Es casi una constante en los bodegones, al menos en los que yo he seleccionado. Pero en muchos, ya lo verán, si se fijan a partir de ahora, se darán cuenta de que aparecen muchísimos bodegones. De nuevo las uvas. Yo quiero pintar las uvas mejor que nadie. Parece que todos querían pintar las uvas más realistas de la historia del arte. También tenemos frutos más exóticos. Aquí tenemos un mono oliendo una flor y un loro. Le pregunté a mi hijo por si era un guacamayo o era algo, porque yo quería decir exactamente lo que era. Me dijo que no, que era un loro sin más, que no era nada más que un loro. Aquí está comiéndose un albaricoque de una manera muy indolente. Es una escena muy indolente, una escena en la que, bueno, estamos viendo cómo el lujo, la calidez, domina la escena. Esto es la Amberes barroca, un espacio plagado de fuentes, de platos, con mucha influencia de Rubens. Sabemos que Frans Snyders era un autor, pues un autor muy autor, era un pintor de raza en la época. Era muy amigo de Van Dyck, estaba casado con Margareta, que era la hermana del pintor Cornelis de Vos. Él también tenía mucha relación y amistad con Clara Peters, de la que hablamos antes, con Osias Bert. Sin embargo, tenía un estilo muy particular. Y al ser Rubens amigo personal y participar los dos en cuadros el uno del otro, algunos autores piensan que esta figura pudo haber sido pintada por Rubens. No es algo en lo que se hayan puesto de acuerdo al 100%, pero no nos importa porque el bodegón es realmente magnífico. Es un ejemplo perfecto de bodegón flamenco al servicio de una sociedad que demandaba bodegones sin parar. Este bodegón, también un bodegón propiamente dicho, es una mesa con postres de Andries Benedetti, un pintor italiano probablemente nacido en Parma. Es una obra de 1640, como ven vamos avanzando poquito a poco en el tiempo. Este pintor, especialista en bodegones, pintaba en Amberes. Claro, es que había que pintar en Amberes, que era donde teníamos clientela y donde los pintores realmente podían vivir de lo que hacían, ¿no? De pintar bodegones. Poco más se conoce de este pintor, era un pintor muy preciosista, de cuadros recargados, de pinceladas ligeras. Los 3 cuadros que posee el museo proceden de la colección de Isabel de Farnesio, desde donde pasaron a la colección real del Palacio de Aranjuez. Esta es la única obra que yo les voy a mostrar hoy que no está expuesta. Sí que pertenece a la colección del museo, pero no está expuesta. Ha sido tradicionalmente interpretada de modo alegórico. Es decir, estamos observando aquí las ostras, que son casi la representación de la lujuria más absoluta. También tenemos uvas, que no nos falten, cestos, tenemos representación de jarras de peltre. Fíjense que la escena se abre a un lugar indefinido, pero desde luego es un emplazamiento abierto, estamos viendo árboles, estamos viendo cielo, estamos viendo que es un lugar abierto con una línea de fuga grande, parece que es un lugar grande que está relativamente lejos. Sin embargo, en esta jarra
observamos cómo se refleja una ventana. Estaban pintándolo, no sabemos dónde lo estaban pintando. Estaban pintándolo en un interior, se reflejaba la ventana y se reflejaban los elementos del interior. Sin embargo, las líneas de fuga exteriores son un recurso del pintor para pintar un cuadro muy academicista en el que observamos elementos como de un templo, pues, unas columnas melladas, unas columnas que enmarcan la escena, enmarcan ese exterior abierto, ese exterior natural. En este lado tenemos unas cortinas muy opulentas, tenemos unas telas también muy opulentas y el cuadro se corta a la altura de los ojos del espectador para que nos quede a la altura de la vista lo importante, que es el alimento, la comida. Todos los elementos dispuestos sobre la mesa sugieren lozanía, sugieren lujo, como los licores, como el cristal. Es una mezcla de la tradición italiana y el recogimiento propio de los Países Bajos en un bodegón muy especial, pero sí cargado de simbolismo. Volvemos a España, en este bodegón que también pueden ver en el museo. Esta obra es de Jerónimo Jacinto Espinosa, está pintada en 1650. Espinosa era un pintor de pintura religiosa y hasta que no se hizo la restauración de esta obra, nadie podía imaginarse que fuese suya. Se encontró la firma en el proceso de restauración. Este pintor alicantino, nacido en Cocentaina en 1600, se le considera el Zurbarán valenciano y el continuador de la escuela de Ribalta en el barroco de la época. Sus obras están ejecutadas sobre lienzos que preparaba con cola y con almagre. Como ven, esa preparación de los lienzos le da a las composiciones unos tonos cálidos, luminosos. Siglo de oro español de nuevo, pero no de una manera tan tristona, quizá como nos representaba Velázquez en Los borrachos, sino aquí tenemos unas figuras pues como un poco menos cañís, ¿no? Aquí tenemos una vendedora de fruta muy digna, de hecho tiene unos ademanes muy mesurados y está vestida de un modo muy digno, poco humilde. Recibe una paga por haber vendido un trozo de fruta. Ella vende uvas, vende melocotones, vende melón. Vemos un cuchillo clavado en una fruta que nos habla de la inmediatez de la transacción. Este personaje que está pagándole era un personaje que en la época se conocía como Capigorrón. Era un estudiante de la época. Un niño de edad indefinida está observando la escena aquí detrás, pero sin embargo el personaje fundamental, el personaje que domina la escena es esta figura tan insolente que vemos aquí, que de nuevo vuelve a tener un cesto con uvas. No nos libramos en los bodegones del cesto y las uvas. Caravaggio fue la gran figura del arte. Él revolucionó el arte tal y como lo entendemos. Y aquí vuelve a estar representado. Volvemos a ver unas uvas a las que quizá también los pájaros acudirían a picar, no sabemos. Y este personaje es el que marca el ritmo de este cuadro. Mira al espectador, nos está mirando, nosotros es la única figura que nos mira mientras come melón. A pesar de la riqueza de rasgos de los personajes, la fruta es la verdadera protagonista de la obra, catada o no. Este hombre, al que bueno, pues vemos que es un personaje humilde, que parece que casi se va a levantar o casi va a salir del cuadro, con este brazo en escorzo sujetando el cesto, que también se convierte en un elemento muy importante de la composición. Unas moscas, observamos, una en su brazo, otra en el cesto. Ven que tiene una pepita de melón en la nariz. Es una figura... La figura más intrigante de la obra parece que en cualquier momento se va a levantar, nos va a dejar con la intriga que estaba haciendo ahí, ¿no? Estos modales rudimentarios que muestra esta escasa higiene, nos está hablando también de un momento de esta España del siglo de oro que hablábamos antes, de un personaje pues, muy habitual en esta España nuestra. Y vamos a llegar a el 10º y último cuadro que vamos a analizar y a ver hoy. Esto es La merienda de Francisco de Goya. Nos hemos saltado un montón de años, nos hemos dejado un montón de años en el camino y nos vamos al siglo XVIII, a 1776. Pero no se puede hablar de bodegón en el Museo del Prado si no hablamos de Francisco de Goya. Este
es un cartón para tapiz que representa a unos majos y a unas majas, ahí los vemos, tumbados sobre la hierba y digamos que están cortejando a la naranjera que les ofrece el material en un cesto. Este tapiz, el tapiz que resultó de este cartón, colgaba en los aposentos del rey Carlos IV y de su mujer María Luisa de Parma. En el Palacio del Pardo a María Luisa, que era reina, le encantaba el Madrid de la época, le gustaba. Ella hubiese querido ser pues, un personaje popular, me imagino que no todo el tiempo, ¿no? Pero sí que le gustaba, pues, digamos, disfrazarse, jugar a que era uno más en aquel país de la época. Y Goya pues, representaba a estos personajes humildes para dar con el gusto de la reina. A ella le gustaba rodearse de estas figuras populares. El excelente bodegón que aparece en primer término supone un paseo por los trazos pictóricos del Goya joven. Estamos hablando de una obra de 1776. Este cartón nos habla de una España feliz, de un momento relajado en España que iba a durar muy poquito. Se celebraba la vida sencilla. Goya también era un pintor joven, aún no habían empezado sus problemas físicos, sus achaques, ¿no? Pronto abandonaría este género, se centraría en otro tipo de pintura que todos conocen y que pueden visitar en las salas del museo, pero el género del bodegón fue retomado por Goya a final de su vida. Este ya fue un momento en el que España ya no era la España que él había conocido al comienzo, cuando empezaba a pintar unos tapices o unos cartones para tapices que se diferenciaban muy poquito de los que hacía la Real Fábrica en su momento. Es decir, eran pues, todos muy canónicos, todos muy parecidos. El Goya de aquella época vivía en una España muy sombría y el panorama de aquella España que tanto le dolía le angustiaba. Y decide retomar el género, decide retomar el bodegón. Pero en aquel momento un ave muerta no era un plácido pájaro dormido, sino que era, en manos de Goya, era un trozo de carne sangrienta, un cadáver agonizante. Ante sus representaciones ya no se despertaba el apetito, sino la náusea. Los bodegones del final de su producción ya no hablan de la alegría de vivir, sino del horror de morir violentamente. Pero en este cartón para tapiz del comienzo de su carrera, este grupo de jóvenes felices que cortejan a esta naranjera, están rodeados de pan, de aceite, de vino, de platos sencillos, manteles dispuestos de modo desenfadado. En algunos se recoge las viandas, la comida, sobre otros descansan los propios majos y majas. Vemos el queso, vemos los cuchillos, vemos que están representados en el estilo de Goya, con trazos sueltos, pero perfectamente representados todos ellos en su individualidad. El bodegón pasa con Goya por diferentes fases que retratan la sociedad de la época y los distintos momentos que el autor le tocó vivir. Goya fue el pintor de lo dulce y lo salvaje, como vemos aquí, de la paz y de la guerra, y supo como nadie representar una España en continuo cambio. Decía Leonardo que la belleza perece en vida, pero es eterna en el arte. Si lo referimos al arte, podemos afirmar que éste convierte en eterno todo lo efímero que representa, incluso la comida. Escenas de la vida cotidiana, banquetes, alegorías, la evolución de la gastronomía o sus matices entre países, todo ello queda retratado en bodegones a lo largo de la historia del arte. Un género denostado por algunos durante mucho tiempo, convertido en un género menor, acusado de no provocar estímulos intelectuales en el observador, de falta de ingenio o imaginación. Sin embargo, consigue y ha conseguido que lo más complejo parezca sencillo y ha celebrado los sentidos como ningún otro género artístico. Embebidos en esta larga historia de la que hablábamos desde Egipto hasta Goya, que se remonta muchos siglos antes de Cristo, autores como Dalí, Picasso, Manet, Courbet, entre muchos otros, han seguido elevando el género del bodegón a las más altas esferas de sofisticación y emoción. Disfrutémoslo, por tanto, como lo que es una gran obra de arte en sí mismo. Muchas gracias.